Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos en Zehut, judíos y conversos en los reinos cristianos, y volvemos a encontrarnos con nuestra guía por estos tiempos y estas tierras, con Rachel Peled. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Habíamos empezado en el capítulo anterior, hace 2 semanas, hablando del polo que significaba Toledo para la literatura y especialmente con la forma esta inventada por el árabe Al-Hariri de la Maqamat, y hablamos también de uno de sus principales protagonistas en el mundo de lengua hebrea, Al-Harizi. Y nos quedaban 2 más que tú querías hablar de ellos y este es el momento de hacerlo. Genial. Muchas gracias, Jorge. Entonces, hoy ya vamos a avanzar pocos años, porque el Harizi hemos dicho que estábamos a final del siglo XII. Ahora ya vamos a entrar en el siglo XIII y entramos con nuestro siguiente nombre, que va a ser Yaakov ben Elazar. Jacob o Jacobo ben Elazar nace a una familia que es conocida ya en Toledo en aquellos años, que se llama Ben Elazar, ¿vale? Familia de bien, que vivía en Toledo. Él no como Al-Harizi, que viajaba por todo el mundo. Él va a nacer en Toledo, va a crear en Toledo, va a vivir en Toledo y se queda ahí. Y en su obra, si la vez anterior empezábamos a tener una mezcla, aquí la mezcla que vamos a tener va a ser mucho mayor. Él escribe un libro que se llama Historias, libro de cuentos de amor. Este es el título que él lo da, que esto ya, para empezar, es una cosa revolucionaria. Porque judío, siglo XIII, no es un tema que se trataba así. Hasta entonces tenemos el amor como un tema de poesía de deseo, como un tema de deseo en la poesía de vino, en la poesía andalusí, de vino y de deseo, en estos dos géneros. Y luego tenemos amor en la poesía litúrgica. Pero ya es otro amor. Pero como eso el es del otro cantar, amor. El cantar de los cantares también es otro amor. Efectivamente. Ahora, amor, amor de historietas, amor de melodramas, amor de príncipes y doncellas. Amor de Enrique Iglesias, de Julio Iglesias. Eso es, amor de Julio Iglesias, efectivamente. Hoy en aquella época podemos ver otras obras, por ejemplo, de más bien de la rama francesa, como Nicolette y Aucassin. Sí, lo digo bien, pero hay varias historias que son de estos siglos que pertenecen a otra tradición, a la tradición celta. Y luego están los de trovadores y troveros. Eso es, pero todos estos, hasta este momento, no tienen un eco dentro de la literatura hebrea. Porque tenemos que recordar, número uno, en muchas de estas historias, las historias estas de amor son historias de amor cortés, en gran mayoría. El amor cortés... Muy difícil que un judío se acerque a la señora del castillo, ¿no? Para empezar, pero luego tenemos un problema principal. El amor cortés, por definición, es un amor fuera del matrimonio. Uh-huh. O sin matrimonio o fuera del matrimonio. Bueno, pero ese mismo problema lo podrían tener los cristianos, porque también... Claro, efectivamente. Lo que pasa es que ellos lo abarcan ya por otro lado. Pero lo hacen platónico, ¿no? Lo hacen platónico. Cinturón de castidad, no se tocan. Luego hay ahí como una historia que estas virtudes elevan el espíritu del amante, etcétera, etcétera. Lo visten de un modo que les hace la vida más digerible. Pero al judaísmo esto no llega antes y no llega casi después. Tenemos el fenómeno de Jacob ben Elazar, es un fenómeno, porque crea un libro de 10 historias de amor, así lo llama él. Las historias están construidas del modo de Maqamat, en el cual él hace una versión más
flexible, imposible, rompe con todo, hace lo que le da la gana. Deja el marco de historia marco, pero casi lo vacía de su contenido y mete el contenido que a él le gustaba en este momento, que le pareció muy bonito. Sus historias están llenas tanto de motivos árabes, ahora vamos a hablar de una de las historias, como de motivos de la literatura del amor cortés y hasta motivos celtas, motivos trovadorescos por kilos, si puedo decirlo así, muchísimos. Y por eso durante muchos años él creaba un debate tremendo en la literatura, en la crítica de la literatura hebrea medieval, porque no sabían por dónde comerle. Porque cada vez que empezaban a hablar, pero claro, él está influido por la literatura árabe, sí, hasta cierto punto, y a partir de ahí ya no va. De la literatura europea, sí, y hasta cierto punto ya no va. Él realmente lo que hace es crear una cosa que es muy suya, llena de motivos de ambos. ¿Vale? Una de las historias, por ejemplo, que es un caso tremendamente bonito a mi gusto, es en el 9º cuaderno de este libro, que se llama La historia de Sar y Kima. Sar, que el nombre significa la luna, es un chico que sale de su casa. Sale de su casa, no se dice muy bien por qué marcha de su casa. Al parecer, nos lo dice en 2 palabras, que ha discutido con su padre. Él va huyendo de su padre, entra en un barco. En el barco hay una multitud, así está escrito, multitud de hombres que están huyendo de las mujeres. Así. Va en el barco se inunda en una tormenta, todos se ahogan en el mar y el único que se salva es el pobre Sar. Sar se salva y llega a la costa de un sitio que se llama Agam Tzova, ¿vale? Llega ahí y nada más llegar a la playa, como él era guapísimo, por supuesto. Lo esperaban todas las mujeres que no querían estar con él. Más o menos, efectivamente. Ahí, de repente, le ven todas las mujeres. Hay un castillo. En el alto del castillo le ve una princesa, que ahora la conoceremos, pero llama a todas las otras mujeres y todas se quedan maravilladas de su belleza. En algún momento esta princesa que se llama Kima, por supuesto que se enamora de él y le tira abajo una manzana que encima está grabada un poema de amor. Uh-huh. Muy romántico, muy bonito. Sar lo lee, mira hacia arriba, ve a la chica, empiezan a intercambiar palabras de amor y besos en el aire, todo muy romántico y muy amor cortés, totalmente. En este momento llega el guardián y dice, hasta aquí se acabó, y les separa. Sar no puede con esta ansia, se pone bastante enfermo otra vez. Es un motivo muy, 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 hasta en la Celestina lo tenemos. Sí, sí. Lo del enfermo de amor, ¿no? Uh-huh. También la literatura árabe, pero hecho otra versión. Sar está ahí enfermito y pasa ahí una persona, le dice, ¿qué? ¿Quieres que te ayude? Sí, quiero entrar en el palacio. Ok. Primero, las damas de esta Kima le dicen, muy bien, ¿quieres entrar en el palacio? Pues tienes que pasar por una serie de pruebas. Pruebas, como los caballeros. Totalmente como los caballeros. Y serie de pruebas, además, como las historias, muy como las historias europeas, que yo aún me acuerdo a mi abuela, que era italiana, contándonos por la noche, historias ahí escritas en italiano. Cada vez que pasa una prueba, entra en una habitación más profunda dentro del palacio. Uh-huh. ¿Ok? Hasta que viva, consigue aprobar todas las pruebas y encontrarse con su querida amada. Se encuentran otra vez fuera del palacio. Ella le promete su amor
y entran en el palacio. Y ahora en la entrada del palacio hay un momento tremendamente bonito y una mezcla de tantos motivos europeos, cristianos, celtas y árabes, hasta de la historia del encuentro de la reina de Saba con Salomón. Y es en un momento. Y el momento es el siguiente. El palacio está construido de cristal. Este palacio de Kima tiene cristal en el suelo, en el techo, en las paredes. Y alrededor de todo, debajo de encima, fluye agua. Pero el agua fluye como en un circuito cerrado. Un circuito. ¿Vale? Bien, solamente Kima lo sabe. Ella entra primera y luego mira a ver qué va a hacer el payaso. Pobre Sar entra y lo primero que dice es, ay, 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 el mar que me ha perseguido una vez me vuelve a perseguir, nunca voy a llegar a esta amada. Piensa que se va a ahogar. Quita toda su ropa y se pone a nadar encima del suelo de cristal. Es un momento tremendamente ridículo. Si lo miramos por fuera, para él le crea mucha angustia. Kima, después de ver que el pobre Sar se hace el ridículo del todo, le dice, ya, te puedes vestir, no pasa nada. Le descubre, le revela la construcción de este palacio y ya entran y a partir de ahí primero tienen que él piensa que ya va a llegar el momento de unión con ella. Ella le dice que no, que van a comportarse justo como en el amor cortés, como las damas nobles, por lo que el amor se va a consumar solamente después del matrimonio. Sar lo traga, no con mucho gusto, con una ansia tremenda, pero dice, bueno, ya me ha pasado aquí de todo, pues un poco más no pasa nada. Espera y después, efectivamente, como pasa ya todas las pruebas del amor tan puro y tan elevado que tiene para ella, le deja que se casan, su padre autoriza que se casen y después de que se casan, cuando se muere el padre de ella, Sar hereda el reinado, todos felices y bien, para siempre. Vuelvo un segundo solamente para que veamos este momento del Palacio de Cristal, porque ahí tenemos un encuentro entre las historias de las hadas celtas, donde el amante pasa muchas veces encima de un río, encima de un puente de cristal. Tenemos toda la historia del reflejo y del espejo, que es un motivo principal respecto al amor y respecto a la amada en la poesía trovadoresca. Tenemos en las historias de la reina de Saba con Salomón, las historias árabes y hebreas, que cuando la reina de Saba se encuentra con el rey Salomón, ¿no? Y ella es superior a él en su sabiduría y en su fuerza y en todo. Este motivo casi masculino, casi demoníaco, que está en ella por ser superior a él, se revela cuando en el palacio suyo hay agua, hay cristal y hay agua por debajo. Y se refleja, porque ella estaba con una falda, y se refleja que sus piernas están peludas. Está descrito así, como de un diablillo. ¿Vale? Entonces, tenemos también como un eco o un reflejo de este doble reflejo, o del reflejo de la superioridad o lo que sea de la chica. Y luego tenemos aquí un momento que, a mi gusto, lo que ha hecho aquí Yaakov Ben Elazar es coger todos estos motivos y crear una cosa que es totalmente suya, porque realmente esto ni se acierta ni a una tradición ni a otra, sino que él aquí coge y dice, vale, ¿y ahora qué es lo que yo quiero decir? ¿Vale? Y es un momento así bastante innovador. Hablando de innovadores, vamos a acelerar un poco y tenemos ahí a otro. Este libro de Yaakov Ben Elazar lo escribe sobre el año 1233. ¿Está traducido al español ese libro o no? No. Digo, porque como lo has contado
La gente se va a decir, ¿dónde se consigue? No, Pues no, este libro es tremendamente bonito y yo lo he empezado a trabajar yo ahora. Ujú. Pero me va igual en un año y medio, hay ahora un habla para hacerlo en colaboración con una de las universidades de aquí y a ver si sale, si Dios quiere. Pero aún está en pañales el proyecto. Hay otro, ocurre en el año... La tercera figura de es, Toledo. en 1233 y en 1247 nace Todros Abulafia. Todros Abulafia es un personaje ya. Si Jacob Ben Elazar crea sus personajes corteses, Todros Abulafia es un personaje cortés. ¿Vale? Toledano, judío toledano, hijo de una familia muy fuerte, muy potente en Toledo. Su tío era un rabino, ¿no? Meir era un rabino muy, muy, muy importante en aquella época. De la Kabbalah también. De la Kabbalah, muy espiritual, uno de los líderes espirituales de Toledo en aquella época. Todos, su padre, sus tíos, toda la familia llevan puestos muy importantes de tesorería, de préstamos y tal, dentro de la corte del rey y dentro de la comunidad judía. Entonces, todos de antemano, desde su inicio, es un personaje que vive con un pie aquí, un pie en la comunidad judía, y un pie dentro de la corte del rey. Ahora, esto también va a hacer que algunas veces la corte del rey está a su favor. Perdón, ¿qué rey era por entonces? Eran tres. Empieza justo antes del Alfonso X, la mayor parte de su vida está con Alfonso X. Al final de los días de Alfonso X hay ahí una caidísima. Sí, así decirlo. Todos los que han visto todas estas series que salieron últimamente, la serie Toledo justo hablaba de esto. Los judíos ahí sufren mucho y llega hasta el hijo de Alfonso, que ahí vuelve a reponerse, porque él empieza bastante bien y llega a ser... casi la mano derecha del rey, hasta que hay ahí una historia de préstamo. Por las guerras en el sur, el príncipe el rey necesita dinero, el príncipe supuestamente lo iba a coger y lo gasta. Hay falta de dinero, en un momento una falta grave, y la única manera de conseguir un dinero en 48 horas es encarcelar a todos los judíos de Toledo. Uh-huh. Un chantaje. Un chantaje. Se encarcelan todos, se metieron Hoy en a la día cárcel. se lo llamaría un secuestro express. Sí, pero secuestro de todos. Sí, toda la comunidad. Un sábado están todos en la sinagoga, se les lleva de la sinagoga a los pozos y se les encierra ahí, se quedan meses. Y es quien paga el triple de lo que tenían que pagar, sale, y quien no paga, que siga ahí. ¿Vale? Y Todros se encuentra ahí en este momento en la cárcel. Por supuesto que ha salido de ahí tocadísimo, porque también han matado a su madre y tal, y es un momento así muy, muy, muy duro en su vida. Luego veremos que luego se repondrá. Ahora, Todros, antes de todo este momento en la cárcel, crea una poesía lúdica hasta frívola. Trata temas, si hablábamos de amores, él, por ejemplo, en uno de los poemas suyos dice: es mucho mejor amar a una musulmana que amar a una cristiana, y empieza con las facultades de cada una, porque tiene tal, tiene cual, es mejor en la cama,
¿Es peor en la cama? Sí. Por supuesto, esto hablamos que el tío Meir está ahí haciendo cábala, ¿vale? Esto era tremendamente, no solamente innovador, pero totalmente rebelde en el contexto que estamos hablando, a pesar de ya las historias de amor de Jacob ben Elazar o lo que sea. En la historia, en la literatura de Todros, otra vez veremos de todo. Ha escrito más de 1000 poemas que él mismo las ha cogido en un libro que se llama El Jardín de los Enigmas y de las fábulas, Gara Mishalim Vajidot. Y ahí hay de todo. También hay que decir que a pesar de las influencias estas cristianas que también hay en su literatura, se nutre muchísimo también de la literatura árabe y de todo el ambiente y de la tradición musulmana y de la tradición hebrea andalusí, ¿vale? Entonces tenemos ahí ya una mezcla, un melange que otra vez daba pie a todos los jugos de la crítica de hoy, que hasta hoy mismo nos ha dicho la última palabra, porque realmente la última palabra no existe. Otra vez, lo que hemos dicho antes, a veces cuando hablamos de identidad hay que recordar que el juego de reflejos de identidad no está solamente en el escritor, sino también en los lectores, tanto aquel entonces y hasta hoy mismo. Uh-huh. Pero esto es lo que tú hablabas de la primera época de Todros. Esto sí. Hasta que le pasa todas estas desgracias. Eso es. Y ahí cambia. Eso es. Ahí cambia, pero ahí cambia que es casi, no puedo decir ridículo, pero el cambio es tan radical que tampoco es creíble. Está en la cárcel, le duele mucho y empieza a gritar, ¡ay, Señor, mi Señor, ayúdame! ¿Vale? Que es normal. Una persona le aprieta suficiente. Lo único que le queda es la fe. Y ahí sí le sale una cosa muy bonita y muy personal. También es verdad que todos desde el principio, incluso antes de estar en la cárcel, luego en la cárcel y luego cuando sale, en su poesía hay una cosa que es muy innovadora y muy rebelde en este sentido, es su trato a Dios. Él no trata a Dios como Dios del pueblo, como un Dios nacional, digamos, sino que Él tiene un Dios como un Señor y él el vasallo y Dios su Señor, su propio amo, que le va a proteger cuando le necesita, y le va a ayudar a recaudar dineros cuando lo necesita, y le va a ayudar a liquidar cuentas y quitar alguno que le ha hecho mal cuando se lo pide. Y cuando sale de la cárcel, dice, vale, por ejemplo, pasa en uno de los poemas, es muy bonito, pasa delante de la cárcel donde él estaba y dice, mira, gracias a ti, no voy a ti, Dios, no voy a volver a estar ahí. Pero me acuerdo muy bien lo que sabía estar ahí dentro y reconozco y aprecio el bien que es estar aquí fuera y volver a respirar en todos los sentidos y volver a vivir, ¿no? Estamos acabando este retrato de Todros Abulafia, también hablamos de Jacob ben Elazar. Un último minuto para un resumen general de estos tres personajes de Toledo. A ver, yo retomo el principio realmente. Lo que vemos con estos tres personajes que más o menos viven en una época de 100 y pico años, es este conjunto, este fluido súper bonito, enriquecedor entre las fuentes árabes y musulmanes, las fuentes cristianas y corteses y las fuentes hebreas, tanto de su primera, lo que hemos hablado la otra vez, de su primer pasado, su primera diáspora de Al-Ándalus, creando una nueva vida, una nueva identidad, su propia lectura y su propia escritura de la realidad de su tiempo y de su mundo interior
en este momento, dentro de una cultura y de un contexto cristiano y cortés, pero no solamente, nunca olvidando los otros aspectos de su vida, tanto dentro de la comunidad judía como su pasado, como los otros aspectos que siguen ahí, siempre haciendo diálogo, siempre. En primer lugar, en el uso tan bonito y tan enriquecedor de la lengua hebrea con todas sus etapas, desde lo bíblico hasta sus renovaciones en sus mismos días. Bueno, Rachel Peled, gracias por habernos iluminado en estos 2 programas sobre Toledo. Ya en el próximo abordaremos otra parte. Eso es. La otra diáspora, digamos la diáspora oriental de los reinos cristianos, ya más cerca de los Pirineos, en Zaragoza. Muchas gracias por habernos acercado a este mundo de identidades, de Zehut, de judíos y conversos en los reinos cristianos. Muchas gracias. De nada, hasta luego.